Es un estudio que tenemos que estudiar desde genealogía, las profecías. Entonces, para 5 minutos no alcanza. Porque el Señor le preguntó a muchos y Sí. solamente Pedro le dio la Porque respuesta. por eso le dice bienaventurado. Porque es muy revelado. Exacto. Entonces, Por eso me gusta dejar los trabajos, porque eso nos anima ¿a qué? A estudiar. ¿Sí me entienden? ¿Sí ven lo importante? Todo lo que hemos dicho, lo que usted dijo espectacular, lo que la hermana Media dijo espectacular, lo que la hermana... Si unimos las tres cosas, en este momento unimos las tres cosas que dijo la hermana, si la unimos, sacamos una interpretación espectacular. Hijo de Dios, claro, porque Dios manifestó en carne, pero, y la hermana Nidia también hablaba sobre el tema de David. se tiene que desglosar todo eso. De la hermana Nidia fueron también al punto. Porque la idea es ir al punto. ¿Qué pasa si a nosotros un trinitario nos hace esta pregunta? Y yo tengo que saber. La pregunta es, porque vea lo que pasó. Los fariseos, ¿ustedes saben quiénes eran los fariseos? Según ellos eran los que tenían que saber la ley y estudiar muy bien. Ellos tenían que tener eso aquí. O sea que él le preguntó a los maestros, a los duros, a los profesores, a los que debían de saber esto al derecho y al revés. Entonces llega el Señor y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? Porque ellos hablan mal del Cristo. ¿De quién es hijo? Del Cristo. Le dijeron de David. Listo. ¿Por qué ellos le dijeron de David? Si David ahí ya había muerto hace muchísimos años. Ahí es donde nos vamos. A la genealogía. Y ahí vemos que de la raíz de Isaí, o sea, el padre de David, bueno, hay un versículo que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago recogerá sus raíces, y empezamos a ver que de la descendencia de David iban a ser el Cristo, de la descendencia de David. Estamos hablando que Isaías profetizó más o menos unos 700 años antes de Cristo, entonces estamos hablando que 700 años más o menos se estaba profetizando esto, 700 años se estaba profetizando esto, entonces... Sin embargo, David lógicamente ya había tenido su tiempo, o sea que estamos hablando de un tiempo muy extenso. Entonces, ¿cómo es posible que digan que Jesús era hijo de David? Entonces, ¿dónde nos vamos? Es por genealogía, o sea, por Sangre. la carne. Era hijo de David porque venía de descendencia o del linaje de David. ¿Listo? Pero lo tiene que discernir espiritualmente. Pero, espera. No, pregunte. Hermano, pero en la nueva versión, nueva viviente, dice que hay lo mismo que le digo de Pedro. Yo pregunté, ¿cuántas veces ¿cuántas veces en la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios? Dice que muchas veces, porque la verdad sí son muchas. Pero el Señor pues también, él mismo se manifestó como el hijo del hombre. Entonces por eso es que dicen que es hijo de David, que es hijo de José. Es que eso es lo que vamos a solucionar. Y yo lo estoy llevando desde atrás. Además, ellos no lo esperaban como él llegó, ellos lo esperaban como el rey David que viniera a acabar con todo y a poner su imperio de paz. Entonces yo los quiero ir llevando. Entonces, según la carne, Jesús era hijo de David, teniendo en cuenta el linaje, la descendencia, teniendo en cuenta eso. Pero la pregunta, yo sé que es muy profunda y por muy bien que se lo explique, muchos van a quedar. Sí. Tienen que estar muy atentos si quieren entender y bueno, yo voy a darlo todo para poder explicar. ¿Qué pensáis del Cristo? Le preguntaron a los que saben. ¿De quién es hijo? Le dijeron ellos, de David. O sea, yo sabía que el Cristo iba a ser hijo de David. Dice. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor. ¿Usted sabe qué? Para un judío, ¿qué significaba que llamara Señor? Cuando dice que un judío, llama Señor, se está refiriendo al Dios Todopoderoso, al único que existe, al soberano. Entonces, le digo, pues como David en el Espíritu le llama Señor al Cristo, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que era lógicamente una profecía,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Esa es la pregunta. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? No es hijo, porque es la divinidad de Dios. Él viene de lo alto, él es con su divinidad y su deidad. Eso. Yo quiero llegar a un punto y vamos a solucionar también ese interrogante que de pronto está ahí. Si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Si David le llamó Señor es porque David lo reconoció como el Dios Todopoderoso. Ese que es Dios Todopoderoso un día se va a manifestar como en carne. ¿A través de quién? De María. ¿Y María era descendiente de quién? De David. Entonces, por ahora digo que eso lo resolvió un pentecostal. Lo que está diciendo, lo que les está mostrando el Señor a los fariseos es que el Dios Todopoderoso hizo carne. Así es. Eso es, esa es la respuesta. Cuando se dice hijo de David, hijo del hombre, hijo de David, cordero de Dios, tiene varios títulos refiriéndose a la manifestación de Dios en carne, pero por eso les puse esta pregunta, la única forma de darle coherencia a este texto, que cómo es que le llama Señor y viene luego y es su hijo, es porque ese que es Señor se manifestó en carne. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cuál es la forma de Dios? Espíritu, entonces espíritu. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No, yo soy Dios, yo no me bajo. No, sino que se despojó a sí mismo. O sea, a él nadie lo empujó, vaya. Él se despojó, dice la Biblia, a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Dios mismo se manifiesta en carne. Entonces, la respuesta a esta pregunta era como ponernos a pensar un poquito, es que el Señor se manifestó en carne. ¿Cuál Señor? El único que existe. La Biblia dice, una fe, Un Señor y un bautismo. hay un solo Señor. Entonces, para que entiendan solo esta partecita, hermana, cuando se hable hijo de David, lo que está apuntando la Biblia es al linaje, a la descendencia. ¿Sí me entienden? Cuando se habla de hijo de Dios, se está refiriendo a que Dios se manifestó en carne. ¿Sí me entienden? Porque también se puede decir que es hijo de María, es real. También es real. Es hijo de María. ¿Sí me entienden? Hijo del hombre, también porque nació de él. ¿Sí me entienden? Entonces, es importante que esos títulos los tenga en cuenta, porque por ejemplo alguien le dice, pero Jesús es hijo de David. Imagínense de pronto nosotros diciendo, no es hijo de David, y la Biblia diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí, el hijo de David, el raíz, del linaje de David, porque la Biblia lo dice. Entonces hay que entender esas cositas. Pero lógicamente es hijo de David, cordero de Dios, hijo de Dios, y eso lo vamos a estar hablando. Bueno, espero que les haya dado alguna luz. Yo había escrito, Jesucristo es Hijo de Dios, Padre Celestial. Bueno, muy bien. Eso es importante. Vamos a hacer algo. A ver, son las 7:28. Porque hay una pregunta que nos va a hacer un paréntesis aquí. Y yo lo quería conectar con la clase. Vamos mejor a continuar con las oraciones de Cristo y ahora respondemos la pregunta que está en la imagen, que se acaba. Les pregunto, y cada uno quiero que me dé una respuesta. Bueno, en cuanto a lo que estamos hablando, no sé si el hermano Andrés o el hermano Jason, que les damos la bienvenida, ellos están acompañando a nosotros, quieran de pronto participar o decir algo. En cuanto a lo que estamos hablando de manera, si quieren decir algo, bien pueden. Claro, porque estamos aprendiendo, entonces a ver qué usted qué va a aportar. Pero también deben de aportar. Sí, una opinión. Estamos aprendiendo. Pero diga alguna cosa.
alguna cosa. Tan chistoso. Bueno. Esto se me perdió. Papi se murió. Ayer ¿Ah? me devuelve, pero ya libre. No fue nada. Qué pesar, yo quería ver el favor. Listo. Ah, se perdió la mujer ahorita. Sí, ya sin recuperar nada. Pregunta. Pero, espera, voy a decir algo, pero no me vayan a decir nada. ¿Qué tal es que el hermano Juan? ¿Pero a quién? Uy, me asustó para nada. Pida y salud para que siga tomando chocolate. Hágase acá. No vamos a explicar eso en 21 puntos. Se me hace. Bueno, entonces vamos a conectar eso que estamos hablando. Hermanos, igual vea, si no entienden algo, pueden ver el video en YouTube. Y si tienen preguntas, tienen mi número personal. Hermano Leandro, a mí no me molesta que me hagan preguntas de la Biblia, me encanta. Hermano Leandro, mira que esta parte no la entiendo. Y eso siento que es algo pues, que Dios puso en mí, me encanta mucho ese tema. Les pregunto, voy a preguntar así democráticamente. Hermana, la hermana de tapas. Se está pasando. Hermano, a ver, tenemos con el hermano Andrés pues. Hermano Andrés, Bienvenido. si Jesús es Dios, ¿por qué oramos? Pues se va para la gloria de Dios, para el Padre. Porque siendo el Espíritu Hijo, pues oraba para estar en comunión con Él. Listo. Hermana, ¿cómo se llama? Perdón. Hermana Luz Marina, si Jesús es Dios, ¿por qué oramos? Lo que sepa, tranquila, tampoco es que se vayan a meter aquí, sino que me gustaría escuchar respuestas para... Pues era como para prepararse como para lo que ya venía, a la muerte. Listo. Hermana, si Jesús es Dios, ¿por qué oramos? Pues hermano, él oraba, él siempre decía que él oraba al Padre. O sea, al Dios que dentro del María, digamos así. Sí. O sea, pero también oraba para dar ejemplos, Amén. para que nosotros nos refiriéramos a Él, mejor dicho, nos llegáramos a Él por medio de la oración. Bueno, gracias hermana. Hermano, ¿se levantó la No, mano? hermana, ya. Ya me despeinaron. Diga, para que no me dejó hablar. No, ¿para qué no me dejó hablar primero? Ya me Después. despeinaron. Bueno, a ver. El hermano Jason. El hermano El Jason. El hermano Juan. Mano, ya estaba cayendo autores. Me despido con esto. Y porque ellos saben mucho. No, sino que ese tema yo sé que eso lo he escuchado bastante, no aprendemos mucho de él. Sino que quería escucharlos. La verdad, las personas que le pregunté, pero Andresito yo lo conozco, prácticamente es primera vez que yo tengo la oportunidad de compartir con ellos. A los que no le pregunté es porque he compartido con ellos y ese tema le hemos dado hasta por debajo de los codos. Pero me salté a Jason. Ah, usted no. Nos va a responder lo que usted sienta. No, yo ya respondí a lo que dijo la mamá y Ah, bueno, están en el espíritu. sí, no, básicamente que para darle el ejemplo, ¿cierto? Para darnos el ejemplo entre muchas otras cosas. Amén, amén. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Les hago, bueno, hay una pregunta. ¿Indican las oraciones de Cristo que hay una distinción de personas entre Jesús y el Padre? Esa es una pregunta muy importante porque lo que dicen indican las oraciones de Cristo que hay una distinción de personas entre Jesús y el Padre. Porque cuando un trinitario a usted le pregunta
le pregunta ese tema, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Es porque en la mente de ellos, ¿qué hay? En la mente de ellos hay lo siguiente. A ver, está el Hijo Aparte, orándole al Padre, a Dios. Entonces aquí está 1 más 1, ¿cuánto es? A mí me han hecho esa suma. A mí me han hecho esa suma. 1 más 1. Este está hablando con el Padre. A ver, ¿cuántos hay ahí? Ahí usted ve 1. Ahorita les digo yo a ustedes cómo ahí ustedes salen de ese cajón. Porque ahorita vamos a entrar a 2 cajones que nos meten a veces allá afuera. Listo. Más bien, sus oraciones indican una distinción entre el Hijo de Dios y Dios. Jesús oró en su humanidad. Recuerden, la Biblia dice, Dios fue manifestado en... Le hago una pregunta. Si Jesús es Dios, usted, ¿por qué le dio hambre? no me mires. Si Jesús es Dios, ¿por qué le dio hambre? Tan sencillo. Estaba en la carne. Hermano, si Jesús es Dios, ¿por qué lloraba cuando era niño? Porque él en su humanidad sentía lo mismo que nosotros sentimos. Muy bien. Hermana, si Jesús es Dios, ¿por qué lloró? Tranquilo, hermano, no se vayan a escuchar. Es que eso es un ejercicio que nos va a ir llevando a lo que quiero llegar. Si Jesús es Dios, ¿por qué lloraba? Ahora, otra pregunta. Si Jesús es Dios, ¿por qué comía? Porque le daba hambre. Es que son respuestas muy sencillas. Igual a nosotros, claro. Muy lógicas. Si van a estar trabajando en la No, comunidad. no está muy lógica, claro. Es como cuando le preguntan a película y usted llega al balón, ¿usted qué hace? No, yo reclamo. Exactamente. Están embarazados. Si Jesús es Dios, hermano Juan Diego, si Jesús es Dios, ¿por qué sintió tanto miedo en el monte Getsemaní? Tanto miedo antes de que lo cogieran para matarlo. Si Él es Dios, ¿por qué sintió miedo? Vea que todos están respondiendo de una forma bíblica. E indiscutiblemente, gracias al misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué comía? Si Jesús es Dios, ¿por qué le dolía? Si Jesús es Dios, ¿por qué hacía cosas humanas? Porque fue manifestado en carne. Ahora, la pregunta es, ¿será que Él fue 100% hombre o no? O por ahí unos 87% hombre y unos 13%, hay más una mezcla ahí. ¿Ustedes qué dicen? ¿O fue 100% hombre? 100%. Claro. Porque si no era 100% hombre, si usted dice, era 99.9% hombre, no servía para el sacrificio. Oiga, no servía para la salvación. Él fue 100% Dios, hombre, y siguió siendo Dios. Ahorita vamos a mirar eso. Entonces, si usted entiende eso, le va a ayudar bastante. Entonces, ahora le hago una pregunta. Jesús sintió miedo. Si Jesús es Dios, ¿por qué estaba durmiendo en el barco ese día? ¿Se acuerdan? Porque estaba cansado. Cuando usted lee el contexto, duró horas enseñando y enseñando y enseñando. Y cuando iba en el barco estaba rendido. El Señor Jesús estaba cansado, dormido, totalmente dormido. Y van y lo despiertan y ya se levanta y, ¡ay, qué pasa! Ya, Mar, cálmese. Ya. Porque él, aunque fue 100% hombre, nunca dejó de ser Dios. ¿Amén? Entonces, esas preguntas que acabamos de responder, si Jesús es Dios, ¿por qué fue un niño? Si Jesús es Dios, ¿por qué fue un adolescente? ¿Por qué fue 100% hombre? Si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Está bueno, ¿cierto? Si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Vea tan sencillito. Todo lo aterrizamos a que fue 100% hombre. Este único ejemplo eficazmente destruye el concepto de una Trinidad, y pónganme mucha atención, de personas coiguales, porque la Trinidad dice que el Hijo y el Padre son iguales, ¿cierto? Son coiguales y coeternos. ¿Cómo puede, si es verdad como ellos dicen, cómo puede Dios orar y a la vez ser Dios? Es decir, ¿cómo un Dios o alguien que es Dios todopoderoso le va a orar a un Dios mayor o superior? Eso ellos mismos estarían atacando. Dios en su omnipotencia no tiene ninguna necesidad de orar. Dios no tiene ninguna necesidad de orar.
ninguna necesidad de orar. Y su unicidad no tiene ningún otro ser a quien él pueda orar. Si las oraciones de Jesús prueban que hay dos personas en la deidad, entonces una de aquellas personas está subordinada a la otra y por lo tanto no es completa y verdaderamente Dios. ¿Cuál entonces es la explicación de las oraciones de Cristo? Solamente puede significar que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu Eterno de Dios. ¿Sí ves lo sencillito? La naturaleza humana, en su condición humana, oró al Espíritu Eterno de Dios, que era el único que lo podía ayudar en ese momento. Si fuera un Dios Hijo, estamos hablando de un Dios Hijo débil. O sea, como dicen pues ellos. Porque no es correcto, la Biblia nunca dice que Jesús sea Dios Hijo. La Biblia dice que Jesús es Hijo de Dios. Muy diferente. Porque al decir Dios Hijo, ahí sí está hablando de otro Dios. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios. Listo. Entonces, le quiero explicar esto. Ahorita les voy a decir yo cómo me les salgo de ese cajón a ellos. La naturaleza divina, le hago una pregunta. ¿A Dios le da sueño en su esencia de espíritu? Él no se casa con ¿A Dios le da hambre? ¿Dios llora como un porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Jesús fue porque Dios se manifestó en carne, esa condición humana. Listo. Entonces, la naturaleza divina no necesitaba ayuda, solamente la naturaleza humana la necesitaba. Como Jesús dijo en el huerto de Getsemaní, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Hebreos 5:7, alguien que me lo ayude a leer, por favor. Hebreos 5:47. Anoten este que es importante, Mateo 26, 41, que el Señor ahí está hablando de que la carne es débil. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Listo? ¿Qué dice Jay, por favor? Dice, y Cristo en los días de su carne, Oiga, ¿en los días de qué? De su carne. Sí. ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice claramente que Jesús tenía necesidad de orar solamente durante los días de su carne. Y Cristo, es que Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7, el otro es Mateo 26, 41. Hebreos 5, 7, que dice claramente que Jesús tenía necesidad de orar al Padre, pero dice en los días de su carne. En la necesidad de los días de su carne, porque estaba en esa condición débil. Durante la oración en Getsemaní, la voluntad humana se sometió a la voluntad divina. Cuando llega Jesús en el Getsemaní, yo no sé si ustedes se acuerdan, Padre, si es posible. Es que lo que a Jesús no le iban a dar una pelita. Pau, pau, pau. No, a Jesús no iban a volver nada. Lo iban a moler. Y él sabía que iba a ser el cordero que iba a salvar al mundo. Eso no fue un sacrificio cualquiera. Créame que esos guardas que le daban al Señor estaban poseídos, se lo aseguro. Ellos tiraron fue a matarlo con el alma. Tiraron fue a dañarlo, pero a dejarlo una nada. Y la Biblia dice que no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo. Uy, para que le deseemos. Despreciado él y desechado entre los hombres. Despreciado y desechado. Varón de dolores. Literalmente varón de dolores. Y fuera lo que dice el Salmo 22. La lucha espiritual que tuvo. Exacto, y el Salmo 56. Entonces, ustedes ven que cuando Jesús estaba a punto de suceder eso, Jesús estaba con mucho miedo. Es como usted decirle, hermano, usted termina la clase y lo matan. Usted tiene sosiego. Se empieza. Angustiado él y afligido, dice la Biblia. Angustiado él y afligido. O sea que entonces en el huerto, en el monte de Getsemaní, él lo que tenía era una angustia y se llevó a dos para que lo acompañaran. ¿Usted no le ha pasado que usted tiene esa angustia y usted quiere que otro lo acompañe? Y llega el uno, y cuando el uno mira, el uno está por allá, y el otro y Jesús ahí esperando el apoyo de ellos, ahí que ellos estuvieran despiertos para desahogarse, hablar con ellos,
Y ellos estaban ahí, le tocó a Jesús sentir lo que siente usted y yo cuando estamos en la soledad. Y en la soledad, Padre, la carne sintiendo esa angustia profunda, reconociendo que el Espíritu era el único que podía ayudar. Padre, si es posible, ahora que estoy en esa condición humana, si es posible, pasa de mí esta copa. Para él hacer esa oración. O sea, si es posible que esta copa no la tenga que beber yo, es porque sintió una angustia, oye, ya terminé predicando, no porque sintió una angustia muy tremenda, y no olvidan todo lo que está enseñando, una angustia muy tremenda, ¿sí me entienden? Sintió una angustia muy tremenda, como hombre, amén. Entonces, por medio de la oración, su naturaleza humana aprendió a someterse y a ser obediente al Espíritu de Dios. Filipenses 2.8, alguien que me lo ayude a leer, por favor. Filipenses 2.8. Hágale que ya fue. Vea, ahí está. ¿Qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es que la Biblia es muy clara. Y estando en la condición, ¿en qué condición se humilló a sí mismo? Ahí no dice, y estando en la condición de Dios, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y aclara la muerte que tuvo. Eso de muerte de cruz no es por ahí por sobrar. Y muerte de cruz quiere decir la peor muerte que había en el momento. Cuando dice muerte de cruz, es la peor muerte. Entonces, si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Ahora sí, la pregunta. Si Jesús es Dios, entonces, ¿por qué oró? Como hombre, tenía la necesidad de tener una comunicación directa con el Espíritu Eterno. Completamente, porque esta carne, y es lo mismo que nosotros, si nosotros a esta carne le damos coger fuerza, chao. Y ese es el ejemplo más grande, que él siempre se sometió a la voluntad divina, así no fuera tan agradable. ¿Usted cree que va a ser agradable, Señor? ¿Cuál es tu voluntad? Que muera de la peor manera. Esa es la voluntad de Dios, pero tremendo. Él manifestado en carne y él aceptó eso. Entonces, si Jesús es Dios, es porque como hombre sintió angustia, como hombre sentía la necesidad de orar, como hombre, como hijo de Dios, oiga esto, como hijo de Dios tenía la necesidad de hablar con su papá constantemente, hablando del Espíritu Eterno, no de otro Dios, del Espíritu Eterno. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Amén. Del Espíritu Eterno. Entonces era por su necesidad y condición humana que lo llevaba a hacer esas oraciones. Y cuando usted lee y estudia eso, usted se da cuenta que eso es lo que nos muestra, es un ejemplo. Entonces ahí es donde conectamos lo que dice la hermana, para darnos ejemplo. Pero si usted le dice a la persona, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Pues entonces que era hombre y necesitaba, era la necesidad que tenía. ¿Sí me entiende? Bueno, eso no era una lucha entre dos voluntades divinas. Cuando Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi, sino la tuya. Entonces hay dos voluntades divinas ahí. No. Está lo humano que siente miedo y ese miedo lo hace, no se haga mi voluntad, porque si usted me pregunta en este momento, vestido de carne, ¿qué siento? Siento angustia, miedo. Porque fue 100% Dios. No la mía, sino la tuya. Hágase tu voluntad. Allá, hágase tu voluntad. Entonces no eran dos voluntades divinas, no era la voluntad de Dios Hijo y de Dios Padre, sino que era Dios manifestado en carne, en su condición humana, en ese momento, lleno de angustia, lleno de miedo. No se haga mi voluntad en este momento. Pero luego, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor lo fortaleció, el Espíritu lo fortaleció y fue donde se levantó. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Así. Porque eso es el Espíritu Santo, lo fortalece a uno de tal manera que en el momento más difícil se levanta. ¿Listo? Bueno, ya vamos terminando.
Algunos pueden oponerse a esa explicación, afirmando que significa que Jesús oró a sí mismo. Sin embargo, nosotros debemos darnos cuenta que Jesús tenía dos naturalezas perfectas y completas, la humana y la divina, semejante de cualquier otro ser humano, lo que sería absurdo o imposible para un hombre ordinario como nosotros, no es tan extraño para Jesús. No decimos que Jesús oró a sí mismo, porque eso implica incorrectamente que Jesús tenía solamente una naturaleza, tal como los hombres ordinarios tienen. Al contrario, decimos que la naturaleza humana de Jesús oró al Espíritu Divino de Jesús que moraba en el hombre, Jesús. La opción es sencilla: o Jesús como Dios oraba al Padre Dios, o Jesús como hombre oraba a Dios. Vuelvo y repito. O Jesús, siendo otro Dios, según los trinitarios, le oraba a otro Dios, o Jesús, siendo hombre, le oraba a Dios. Espero que me estén entendiendo igual. Cuando lo vean, lo pausan y lo escuchan 10 veces. Listo. Entonces tendríamos una forma. A ver, espera a ver que me perdí aquí. Bueno. Entonces tendríamos una forma de subordinacionismo o arrianismo, en los cuales una persona, la deidad, es inferior a y no coigual con otra persona, la deidad. Esto se contradice en el concepto bíblico de un solo Dios, la deidad completa de Jesús y la omnipotencia de Dios. Si la segunda alternativa es correcta y nosotros creemos que así es, entonces no existe ninguna distinción de personas de la deidad. La única distinción es entre la humanidad entre la humanidad y la divinidad, y no entre Dios y Dios. Ahora, conectando esto, ¿cómo me he salido yo de esas preguntas? Cuando me dicen, venga, pero ustedes, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Entonces yo les digo, bueno, ¿usted qué ve claramente? Aquí está el Hijo y aquí está el Padre, allá. Pero el Hijo también es Dios, sí, claro. O un solo Dios verdadero. ¿Cómo es que dice Dios? 3 personas, un solo Dios verdadero. Entonces, un Dios le está orando a Dios, ¿cierto? Pues según lo que usted me está preguntando, papá, yo les puedo responder. ¿Y sabe qué pasa? No son capaces. Vuelvo y repito. Cuando me dicen, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Yo le digo, listo. Pero en su visión, que me está haciendo la pregunta, estamos hablando de Jesús, pues, como el Hijo, en el caso de ustedes, como el Dios Hijo, como la persona del Hijo, Dios, como otro Dios aparte, le está orando a Dios el Padre. No, yo no he dicho eso. Yo, ¿por qué le da temor? Si usted me está preguntando, acláreme bien. El Dios Hijo le está orando a Dios el Padre. Y algunos entonces me dicen, sí, listo, ya. Entonces, el Dios Hijo le está hablando al Padre, listo, muy bien. Ahí no estaba el Espíritu Santo por ahí, ¿cierto? No, yo listo, entonces. Pero el chiste, sí, listo, ya van 3. ¿Cuántos dioses van ahí? 3. Y yo les digo a ellos, ¿cuántos van? 3. Listo, entonces, nos quedamos así, que el Dios Hijo le oró a Dios el Padre, así de sencillo. Y 3. Y tenemos que arrancar esto de Biblia, donde dice que hay un solo Dios. O sea, lo arrancamos y solo creemos en ese versículo, o en algunos versículos que hay ahí. Lo arrancamos porque hay que arrancar Deuteronomio 6.4, hay que arrancar Deuteronomio 4.39, hay que arrancar Deuteronomio 32.30, hay que tacharlo con corrector en todas las Biblias. Porque si no, la Biblia se contradice. Si la Biblia dice que hay un solo Dios, ¿cuál es la explicación de que Jesús está orándole según ellos, a otro Dios? No tiene ningún sentido, porque hay un solo Dios. Amén. La Biblia siempre habla de un solo Dios. Entonces, si hay un solo Dios y la Biblia muestra que Jesús está orando y la Biblia dice que Jesús es Dios, entonces yo tengo que utilizar la cabeza humana, hablando lógicamente, porque esto primero es por revelación, lógicamente, esto ya es algo espiritual que lo revela el Señor, pero yo tengo que usar la cabeza. ¿En qué sentido? Que no va a decir hasta Malaquías que hay un solo Dios y luego aquí aparecieron 3, así de la nada. No, la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él siempre es el mismo, Él siempre ha sido y seguirá siendo Dios. Amén. Bueno, entonces, es muy importante, yo hago así,
Ahorita escuchamos opiniones de hermanos que también han evangelizado ahí para que me den como más, me fortalezcan más esta parte. Pero quiero terminar diciéndoles esto. Cuando a usted le pregunten esto, primero, lleve a reflexionar a la persona que le está preguntando eso. O sea, entonces usted cree que Jesús es un Dios, ¿cierto? Y el Padre es otro Dios. La mayoría van a decir que sí. Entonces ahí usted les dice, háganle así. Haya dos, listo, muy bien. Y hable, el Espíritu Santo también, listo. Bueno, que ahí no aparece, pero listo. O sea que entonces, estamos hablando de 3 dioses. Y de una vez, ¿qué van a decir ellos? No, 3 dioses no. Hay uno solo, sino que pues el Hijo le está orando al Padre. Vean, hermanos, les digo la verdad, la mayoría de trinitarios con los que yo he hablado y me han hecho la pregunta, y yo les digo eso, quedan desbaratados, ni siquiera les respondo, solo les digo, explíqueme bien su pregunta. O sea, me dejo guiar por la corriente. Ok, entonces Jesús es otro Dios. Ok, entonces hay 3. Porque si ellos dicen que sí, son politeístas. ¿Qué es politeístas? Que creen en más de un solo Dios. Y ellos saben que es incorrecto decir que hay más de un solo Dios. Ellos lo saben. Pregúntale usted, ¿para usted solo hay un Dios o hay más? Y yo digo, no, un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay 3, o sea, hermano, se mete en una enredada, así como la que yo me estoy metiendo, una enredada, y para desenredar. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se dan cuenta de la pregunta tan incoherente que están haciendo, porque es incoherente. Ahora, si nos vamos a coger la Biblia y dice que hay un solo Dios, y hemos venido estudiando, eso fue una prédica que yo ni me acuerdo. No hemos estudiado la unicidad. Pero si en el Antiguo Testamento dice que Dios mismo va a venir a salvarnos, que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿sí lo han leído? Sí. O sea, si la Biblia está hablando de que viene un niño y de que ese niño es admirable, Dios fuerte, y viene diciendo toda la Biblia que hay un solo Dios, Padre eterno, entonces hay una sola explicación. Dios, que la misma Biblia la da, no es que es una explicación que yo yo creo, hermanos, que Dios se manifestó en carne. Y a la Virgen le fue dada la señal, por la Virgen pues dada. Exacto, entonces no es que, hermano, mira que aquí tengo una revelación. A mí me parece que yo creo que Dios se manifestó en carne. Eso no tendría base porque es un yo creo, pero es que está aquí. Dios fue, ya voy a terminar. Dios fue manifestado en carne. Listo, Dios fue manifestado en carne. ¿Hay preguntas? Esas caras me preocupan. Ya saben que pueden pausarlo y volverlo a poner. Porque la hermana mira como que... O sea, me quedó como sonando mucho lo que usted decía ahora, porque muchas veces lo que usted decía, iban y le dicen, no, es que son 3. Entonces yo le digo, no, pero entonces usted está diciendo que hay 3 dioses. Entonces dicen, no, es que son 3, pero es un Dios. Pero ¿en qué sentido entonces? Quiero que me explique usted, o sea, ¿en qué sentido hablan ellos de que son 3 personas, pero que son 3, pero que son? Que es distintas. O sea, se dice que te contradicen. Hermanos, yo tengo muchos años evangelizando por la gracia de Dios. Hace 30 años. ¿Y cómo te parece, hermano Leo? Que yo, por ejemplo, mi esposo, que fue trinitario, a mí me encanta estar con él en el momento que sale un trino. Porque él fluye. Pero que no me vaya a salir a mí como si me saliera un tigre, ¿no? Porque a veces le cuesta a uno, y es que uno de pronto a veces se emboba, porque es que la respuesta viene por el Espíritu Santo, hermano. Y uno piensa que es que uno tiene que hacerle entender a esa persona, que si esa persona no va a entender, entonces yo no supe hacer lo que tenía que hacer. Que no entiende. Entonces, yo tengo una tía que Él no entiende, ni porque uno le dé los textos así. Exactamente. Yo nunca le he preguntado a ella, pero me pregunto yo, ellos cuando van a hablar, entonces le ora a los 3. Porque ellos dicen que son 3 personas distintas. Distintas. Y un solo Dios. Coiguales. Entonces, ¿qué dicen ellos? Aquí estaban los 3 sentados. Los 3 sentados. Bueno, otra silla y dos. Y entonces el padre dijo, hijo, va a ir a morir por ellos. Sí, hágale, vaya. Ya, entonces se le envió al hijo y entonces el padre quedó aquí. Y ya, entonces el hijo viene, venga, hijo, siéntese aquí otra vez.
sea, la escena que muestra Es que ellos se pegan también del texto de que de tal manera amó Dios al mundo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que le creyera. Oiga, Unigénito. único, del mismo La palabra lo dice. La misma unigénito, único del mismo género. Vamos a concluir y vamos a cerrar esto. Bueno, quisiera saber si el hermano Juan quiere decir algo, aportar algo, o el hermano Jason, o la hermana Irene. Ya la hermana Irene me dio el aporte. Si quieren aportar algo, bien pueda. Un punto máximo, cada uno un punto, no 21. Nosotros 20 después. Porfa, que a mí me toca hacer la recuerda. Bueno, a ver. Lo que dice el hermano Leandro, nosotros compartimos muchos años evangelizando. Yo entiendo que nos reuníamos a hacer debates con líderes testigos de Jehová, pastores de la luz del mundo, ancianos trinitarios, pastores trinitarios, sacerdotes católicos, crucelistas, politeístas, ideologías raras. Pero pues para resumir, ¿cómo me salía yo del tema de que, ay, ¿por qué Jesús oraba? ¿Por qué Jesús oraba? Está más que explicado de que oraba según su condición, ¿qué? Humana, es decir, que estaba en la condición de carne, ¿cierto? Y entonces le hacía la pregunta al trinitario, él estaba en condición de, y él, sí, era carne, claro que sí, el Hijo de Dios, pero era carne, claro que sí, era carne. Ahora muy bien, ¿por qué oraba? Yo me le salía rápido, pues. Yo me le salía rápido con un solo versículo. Con uno solo. Ustedes, y con ese solo versículo me le salía a ellos, a ver. Dice el Salmo 65, versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Anótenlo. ¿Cómo estaba él? La condición de Jesús, ¿qué era carne. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. ¿Cómo estaba Jesús? Salmo 65. Salmo 65, versículo 1 y 2. 65 unidos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda la carne. Entonces, como él estaba en su condición humana, tenía que venir. No sé, la hermana Irene. Mano Juan. Bueno. Hermano, pero de lo que está diciendo. Sí, entonces ¿por qué oraba? Un aporte, no, más bien es como un aporte basado en su experiencia. Sabemos que usted fue de allá y todo. Sí, Yo no tenía la tercera. Bueno. O sea que el Señor Jesucristo es 100% en su condición de hombre, 100% hombre, naturaleza humana 100% hombre y sin dejar de ser Dios. O sea, a veces yo decía, por ejemplo, 100% hombre y 100% Dios. Como hombre se cansa, como Dios hombre se descansa, ¿sí? Como hombre se cansó junto al pozo de Jacob, ¿cierto? Cuando iba camino a Samaria, pero como Dios, el mismo, la misma boca dice, venía a mí todos los que trabajados y cargados y yo os haré descansar. O sea, el mismo que se cansa ofrece descanso. Pero ¿cómo es posible? ¿Cierto? El mismo que está cansado allí está ofreciendo descanso. Porque como hombre se cansa, pero como Dios ofrece descanso. Como hombre le pidió agua a la mujer samaritana, ¿cierto? Y como Dios le ofrecía agua de vida eterna, ¿cierto? O sea, que como hombre le dijo a los discípulos, dame de comer, tenéis algo de comer. Y él comía, pero como Dios daba de comer a 4.000, después daba de comer a 5.000, ¿cierto? Entonces, mire, vemos ahí como hombre le duerme, pero como Dios no duerme. Amén. Entonces, estas participaciones son importantes. Pero lo que yo quiero saber, hermanas, díganme la verdad, ¿entendieron lo que se explicó? Hermano, yo entendí, pero ahorita digo la casa de mi vida. Bueno, entonces hay que Yo repasar. digo una cosita chiquita. Lo que pasa es que nosotros acá estamos aprendiendo a evangelizar, ¿cierto? Entonces, lo que el hermano está haciendo es para que nosotros sepamos que lo que él está explicando, eso tenemos que llevarlo metido en una convicción plena. Amén. De que esta palabra es la que habla. Claro, Es que, por ejemplo, yo entiendo, y en el momento que pronto alguien, ya yo me recuerdo, pero es que es un problema para yo retener las cosas y ahí mismo aprender. Por ejemplo, ¿se acuerda la vez que usted dijo
que había que aprendernos unos versículos. Yo de los 2 versículos solo pude aprenderme uno. Bueno, pero si fue capaz con uno, va a ser capaz con el otro. ¿Qué les decía yo? Repasar, escuchar el video. Vea, gracias a Dios la tecnología. Ustedes se sientan en su casa mientras hacen algo, lavan, bueno, yo qué sé, ponen YouTube en el televisor, ponen este enlace, le suben y ustedes van a ir, pues como si quieren ir escuchando, y luego ya se sientan juiciosas y notan los versículos y dicen, ay, o sea que fue eso, o sea que fue aquello, o sea, yo en una hora no les voy a dar todo porque no alcanzo. Es que una hora es muy poquito hablar de un tema tan importante. Entonces, ¿qué pasa? Que usted empieza, exacto, la práctica, y el evangelizar, a usted en la hora de usted evangelizar, le van a hacer, yo sé que les van a empezar a hacer preguntas de eso, yo estoy seguro, que usted empieza a estudiar y van a empezar a encontrarse gente así. Yo es para que no queden así como que, uy, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? No. Entonces ahora ya si les pregunto, hermanas, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Andresito, para ejemplo. Bueno, para ¿y por qué? ¿Por qué? Para fortalecerse, ya. Hermano Juan Diego, si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Según lo aprendido hoy. Porque estaba primero para el ejemplo, yo creo porque estaba en la condición humana, ¿sí? Entonces, humana, pues sufría, tenía hambre, ¿cierto? Entonces, El puntico es clave, es eso. Pero qué bueno que usted lo lleve eso a la persona, usted lo lleve a reflexionar. Venga, Jesús comió. Si Jesús comía, ¿cierto? Era porque era hombre, todo eso. Entonces, si Jesús es Dios, es por qué fue 100% hombre y en su condición humana. ¿Listo? Entonces, como Dios, lógicamente no iba a sentir eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Listo. Ese tema ya lo aborda, ya quedó abortado. Como hoy ya no alcanzamos a ver el tema de ¿a quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? Yo esto lo iba a dejar, esto era una introducción, no alcancé, era una introducción, esto, sino que me tocó hacerlo así. Pero vea todo lo que se aprende. Listo, a repasar los versículos, hermanos, a repasar que no hay evangelismo. Y si sale alguien ahí con autoridad en el nombre de Jesús, yo sé que... ¿Cuál es el mismo, el de Mateo 22? ¿Qué es? No los que quedamos anotados o los que ahí están grabados. Los que anotó, Mateo 20, algo, Hebreos 5:7. Exactamente. Iba a terminar con este 1 Juan 5:20 que me olvidó. Que dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios. 5:20. Eso, anótelo, 1 Juan 5:20. Pero sabemos, 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Primera vida. Y la vida eterna. 1 Juan 5:20. Apréndanse ese texto. Muy importante. ¿Listo? Vamos a empezar a estar en pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y ya dentro de 8 días vemos el otro tema ya con más tiempo. ¿A quién le cree más? ¿A Jesús o a Pedro? Invitamos a Andrés, a Jason. Todos los días nos estamos reuniendo hasta ahora. Sería muy bonito tenerlos por acá. Amén. Bueno, Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias por ayudarnos a aprender más de tu palabra. Gracias por ser tan bueno y tan especial, Señor Jesucristo. Que esta palabra haga efecto, Señor, en todos los presentes y que sea una bendición para los amigos que nos van a escuchar en algún momento. Ayúdanos, Señor, a ser juiciosos, disciplinados y a repasar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, gracias por estar aquí. Vamos a bendiga a todos. Amén.